Perfecto. Ahora, doctrina que no quepa dudas es algo aceptado por la Iglesia. Entonces, la Iglesia católica, que ya estaba en gran desarrollo, San Agustín vive la época en la cual el Imperio Romano estaba en decadencia, y San Agustín estaba aplaudiendo la derrota, la destrucción del Imperio Romano, a la cual él consideraba pues el centro del maligno, la cuna del mal. Consideraba de que debía imponerse la Iglesia, con justamente el objetivo de hacer prevalecer esa doctrina providencialista de que son los buenos, o sea, la Iglesia, la que debe prevalecer en el mundo. Tú sabes que los cristianos juraban que lo que caía de Roma iba a llegar pues el fin del mundo, ya, ¿cierto? Y la de verdadera libertad, claro, estamos en punto seguro. De ahí que pues aparece el feudalismo. Entonces, el feudalismo busca justificar el dominio de la Iglesia y del señor feudal sobre la base de la doctrina providencialista. Claro, porque si Dios planifica la historia, entonces la historia del feudalismo es una historia planificada ¿por quién? Por Dios. De ahí que todo lo que hay en el feudalismo es algo que Dios decidió, un Dios bueno y amoroso. Es por consiguiente que ese feudalismo es algo bueno, y así debe ser. Esa necesidad de justificar el feudalismo hace producir la aparición de las llamadas universidades y escuelas. Es la época ahora de la escolástica. Entonces, se llama escolástica aquella etapa del pensamiento occidental en la cual la Iglesia Católica genera las escuelas, genera las universidades con el propósito de justificar el dominio feudal que ésta tiene. Ahora, pero si Dios planifica la historia y Dios nos ama, entonces es obvio que hay que mostrar la existencia de este Dios bueno y amoroso. Por tanto, un propósito de esta época de sus intelectuales son las muy famosas por ustedes, pruebas para demostrar la existencia ¿de quién? De Dios. Ahora, y acá es algo importante. Viene San Anselmo y viene Santo Tomás. Para San Anselmo, las pruebas son de carácter racional. En cambio, Tomás, como seguidor de Aristóteles, considera que la prueba es, para empezar, de inicio empírica, sensible. Tú sabes muy bien que para Aristóteles el conocimiento parte ¿de dónde? ¿De los sentidos o la razón? A ver, de los sentidos. Entonces, ¿qué diferencia hay? Ahora que eso es importante, muchachos. ¿Qué diferencia hay entre las pruebas de San Anselmo y las de Santo Tomás? Es que para San Anselmo, llegar a comprender que existe Dios es una actividad puramente racional, es a priori. Ahora, por definición, ¿por qué se llama prueba ontológica la prueba de San Anselmo? ¿Qué es la ontología, chicos? El ser. Claro. Analizando racionalmente el ser de Dios, te das cuenta que Dios es una entidad perfecta, ¿cierto? Que Dios es lo más grande que hay. Y si Dios es lo más grande que hay, entonces, si es lo más grande, actividad racional, nada más muchachos, ¿sí o no? Actividad racional. Si Dios es lo más grande, ¿estará dentro de algo? No, de ninguna manera. ¿Cómo va a ser algo que es lo más grande dentro de algo? Por lo tanto, Dios está fuera de todo. Dios tiene una existencia objetiva. Dios existe. Ese es San Anselmo. Santo Tomás, un pensador ya del siglo XIII, considera de que esa cuestión es correcta. San Anselmo todavía es un poquito padre de la Iglesia. Algunos intelectuales inclusive ponen a San Anselmo como el último padre de la Iglesia. Bueno, entonces San Anselmo, como todavía de la época antigua, digamos de la época de la patrística, todavía tiene una, interés platónico, una orientación a Platón. Yo sé que Platón es racionalista, ¿no es cierto? Claro, ese es el asunto. En cambio, Aristóteles es una persona más que nada empirista, puede ser, parte de los sentidos, y como Santo Tomás es seguidor de Aristóteles, entonces Santo Tomás va a decir que el conocimiento seguro, por ejemplo, demostrar que existe Dios, es un conocimiento que parte de los sentidos. De ahí que las pruebas de Santo Tomás no son a priori, mientras que las pruebas de Anselmo son a priori, muchachos. Las pruebas de Tomás, ¿qué van a ser? ¿A priori o a posteriori? A posteriori. Y ahí vienen las famosas 5 vidas. Para Santo Tomás, fe y razón son compatibles. Tú como cristiano, diría Santo Tomás, tú como cristiano puedes aceptar a Dios por fe y punto, se acabó. Yo creo en Dios, ¿cuál es el problema? Pero yo, diría Santo Tomás, no puedo obligar al no cristiano
a aceptar la fe de arranque, porque simplemente no te va a hacer caso. ¿Qué de común hay entre un cristiano y un no cristiano? En que ambos tienen a la razón. Por tanto, si yo quiero que este joven crea en Dios y en sus misterios, primero debo demostrar la existencia de ese Dios, debo de convencerlo, debo de darle argumentos. Y una vez que convenza con razón a ese joven y diga, pero tienes razón, ¿no? Me has convencido, efectivamente ese Dios que tú hablas existe. Una vez que ese joven se encuentra convencido de la existencia de Dios, recién estará preparado para asumir sus misterios, la Trinidad, la salvación, todo eso. Por tanto, para Santo Tomás, la razón es preámbulo de la fe. La razón prepara al hombre para que luego crea en Dios. Por tanto, para él es importantísimo demostrar que existe Dios. Entonces, si es que este asunto se entendió, te pregunto a ti, las pruebas famosas de Santo Tomás para demostrar que existe Dios, ¿son pruebas dirigidas a quiénes? ¿A cristianos o a personas no cristianas? No cristianas, sobre todo a ellos. ¿Para qué no? Pues yo creo en ese punto, ¿cierto? A ver, yo te garantizo lo que, digamos, el concepto, y usted va a leer nada más en el enunciado que está acá, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué tesis llega Santo Tomás de Aquino a partir de sus argumentos muy interesantes para demostrar que existe Dios? La primera tesis de Santo Tomás es decir que Dios es el primer motor inmóvil. Esa tesis surge de la prueba del movimiento. Dios es la primera causa de todo, la primera causa incausada. Eso es la vía de la causalidad. Dios es el primer ser necesario. Esa es la vía de la necesidad. Se llama necesidad y contingencia. ¿Cómo se llama? Necesidad y contingencia. Dios es el primer ser perfecto. Es la vía de los grados de perfección. Dios es la primera entidad ordenadora del mundo. Es la vía de la finalidad. ¿Cuáles son las 5 vías de Santo Tomás? ¿Me puede decir, por favor? Vía del movimiento, causalidad, necesidad, grados, finalidad. Y él, como amigo de los papas, Santo Tomás era un dominico. Santo Tomás era un señor feudal. Era así con los papas. Entonces Santo Tomás no puede ser una persona ajena a esta problemática que justamente es parte de ella. Santo Tomás de Aquino considera, tienes la iglesia y tienes el Estado. ¿Cuál de esos dos persigue finalidades, objetivos superiores? Veamos, el Estado, ¿qué busca? Felicidad terrenal. Busca que nosotros tengamos bienestar. Y es como que Santo Tomás de Aquino estuviese andando por acá en el siglo XXI y dijera, ¿cuál es el trabajo de los políticos peruanos? Del presidente de la República, de la alcaldesa de Lima. Es bueno que la gente tenga trabajo, que haya cuidado en la seguridad, ¿no es cierto? Que haya pues pistas y veredas arregladas, el problema del tránsito muy bien, pero tú bien sabes que como cristianos, la felicidad no solamente pues es tener trabajo y dinero en el bolsillo. Existe una finalidad superior, una felicidad extraterrenal. Esa felicidad extraterrenal es una chamba del presidente de la República, así diría Santo Tomás de Aquino. No. Entonces tiene que haber una institución superior que busque, obviamente, fines superiores. ¿Quién es esa? ¿El Estado o la Iglesia? Iglesia. Por lo tanto, ¿quién manda? ¿Iglesia o Estado? Iglesia. Guillermo de Ockham no es amigo de la Iglesia. Guillermo de Ockham era un sacerdote franciscano del siglo XIV. Era un inglés. ¿Bueno? Y eso es importante recalcarlo, muchachos, porque como bien tú lo sabes ya, a todo lo que uno habla en clase, importante entender el papel de la filosofía, que no es para nada pues una actividad especulativa pura en la cual uno busca la verdad desinteresadamente, como hablan por ahí los filósofos, de ninguna manera. Como ya lo sabemos, eso creo que para todos es bien claro, los filósofos son personas que buscan intereses, que representan aspectos que al final se reducen a clases sociales, ¿no es cierto? Y eso es lo primario y básico que un estudiante siempre debe saber. Si eso pues, si no hay ese norte, entonces no se entiende nada en realidad.